Y bueno, la semana pasada, por la gracia de Dios, ¿verdad? Iniciamos la serie. Entonces, como por cada una de las series, hermanos, estemos orando para que el Señor nos hable, para aprender de cada encuentro que vamos a estar aquí, del cual vamos a estar enseñando y aprendiendo al mismo tiempo cómo Dios viene y visita, ¿verdad?, a sus hijos, y cómo, o a unos que no eran sus hijos, cómo Dios se encuentra o encuentra, ¿verdad?, a esas personas, y cómo eran antes, cómo fueron después, ¿verdad?, de que tuvieron ese encuentro con Dios. Y muchas cosas que con la ayuda de Dios, ¿verdad?, con su Espíritu vamos a estar aprendiendo, y también, si así el Señor lo permite, explicando, pero que podamos ver y aprender de la naturaleza y del corazón de Dios. Amén. Ahí en esos encuentros que vamos a estar aprendiendo. Bueno, hoy es el tema número 2 que hemos titulado Jehová Shalom, el Dios que se revela en mi fragilidad. Acompáñame a leer Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12. Fíjese lo que dice ahí. Vamos a hablar de alguien que pues tuvo como muchos de los que vamos a estar aquí, ¿verdad?, aprendiendo. Un personaje aquí que tuvo un encuentro con Dios. Fíjese lo que dice ahí. Jueces capítulo 6, versículo número 11. Vamos a leer, dice así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias damos una vez más en esta tarde por su amor y su misericordia, y por todas las cosas que hasta hoy va a permitir nuestra vida. Gracias por todo, Padre, porque a veces tenemos tantas cosas en la mente, a veces incluso en el corazón, y pues el día de repente llega a ser muy ajetreado, pero que nunca se nos olvide de darnos el tiempo y el espacio para agradecerte, para tener esa conversación que debemos tener contigo, esa comunión que debemos de tener contigo todos los días, antes de hacer algo, antes de salir, antes de lo que sea, que primero vayamos a ti, Señor. Y es lo que queremos hacer, queremos pedir de la guía de tu Espíritu y durante todo este tiempo para poder aprender de tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder ser instruidos, ser alimentados, y para salir de ese lugar, Señor, conquistados, Señor, por tu palabra, convencidos de nuestro pecado, confrontados también con nuestros pecados, y saber qué es lo que debemos trabajar y esforzarnos para no perder nuestro tiempo y dedicarnos a trabajar lo que tú nos estás pidiendo. Ayúdanos, y conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, conforme al área que tú estás tratando, conforme a la etapa en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Incluso me atrevo a orar por el llamado que tú hayas hecho cada uno de nosotros. Ministra nuestro corazón, predícanos, Señor, y instrúyenos y alimentanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, la semana pasada se nos explicó un poquito, ¿verdad?, de manera muy general, ¿verdad?, lo que sucede, o lo que muchas veces pasa en un encuentro con Dios. Entonces eso yo ya no vamos a ahondar mucho en eso. Pero aquí lo único que quiero resaltar es algunas cosas para que podamos entender un poquito lo que estaba pasando ahí, ¿ok? Aquí en este capítulo vamos a hablar pues ya lo vimos, ¿verdad?, de Gedeón. Pero ¿qué estaba pasando? Bueno, Israel estaba viviendo bajo opresión, estaba con miedo, y también había pobreza por culpa o por causa de los madianitas, ¿ok? En medio de ese caos encontramos aquí a Gedeón escondido, como leímos, ¿no? Trabajando, fíjese, en secreto. Pero en ese momento oscuro, Dios se revela, y en este caso a Gedeón, y lo utiliza para cambiar la historia en ese punto del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender con la ayuda del Señor? Que un encuentro con Dios no solo cambia las circunstancias, cambia nuestra vida, nuestro interior, incluso nos da una identidad. Y Dios nos da también una misión, que a Gedeón se le dio una misión. Bueno,
Pues vamos a empezar entonces y vamos a ver algunas cosas de este hombre que era Gedeón. Acompáñenme a leer una vez más en el versículo 11, nada más vamos a leer. Fíjese ahí. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, como ya dijimos, había el libro de Jueces tiene alguna particularidad. No hemos hablado mucho de este libro, pero quiero explicar algo nada más de manera muy general, porque como no se menciona mucho, pero quiero explicar algo rápidamente. El pueblo de Israel estaba en uno de estos situaciones en las que parecía que había como una especie de ciclo, ¿verdad? ¿Qué pasa? En Jueces encontramos mucho esto, que el pueblo de Israel se encontraba en pecado y luego venía la opresión, ¿verdad? Encontraban por parte de un pueblo enemigo o por diferentes causas. Luego había un clamor y luego aparecía, ¿verdad? Dios contestaba y venía la liberación. Es lo que comúnmente pasa en Jueces. Por eso se llama así Jueces, porque muchos de esos personajes fueron esos jueces que pues Dios usó para libertar a Israel de diferentes situaciones. Dios levantó hombres, levantó siervos para hacer esto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí específicamente? Pues el pueblo de Israel había dejado de servir a Jehová, a Dios, para servir a dioses cananeos, especialmente a Baal, ¿ok? Esto y a Acera. Esto lo vemos en el versículo 10, ahí del capítulo 6. Como consecuencia, pues Dios los entregó a un pueblo, a los madianitas, ¿ok? Durante 7 años. Esto lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 6, de ahí mismo. Los madianitas, hermanos, no solo los dominaban, sino que saqueaban las cosas, y eso es lo que estaba pasando. Cada vez que el pueblo de Israel sembraba, ellos venían como enjambre, ¿verdad? Con sus camellos y arrasaban con todo. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué fue el resultado de todo esto? Que el pueblo de Israel vivía en cuevas y escondites. Esto lo leemos en el versículo 2 del capítulo 6. Y estaban sumidos en la pobreza y el miedo. Esto nos explica ahora por qué Gedeón estaba escondido trillando el trigo en un lagar. Estaba actuando con miedo para evitar que los madianitas robaran el fruto de su trabajo. Es por eso que él estaba ahí. Ahora, vemos aquí entonces por qué estaba la situación así. El pueblo de Israel se había alejado, y entonces cuando el pueblo de Dios se alejaba, recordemos lo que pasaba, Dios traía, ¿verdad?, la disciplina, el juicio por todo eso. Entonces, esto nos lleva al versículo donde nosotros leímos, que el Señor se le aparece. Pero además quiero explicar otras cosas para después ya pasar a lo aplicativo, ¿ok? Fíjense, se le aparece el ángel de Jehová en un lugar muy interesante, que es Ofra, ¿ok? Un pueblo donde vivía Gedeón, porque leímos que se apareció, ¿verdad? Se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. La palabra Ofra significa ciudad de polvo o ciudad de siervos, fíjese, según, ¿verdad?, algunos significados, algunos estudios. Esta era un lugar muy poco significativo, ¿verdad? No era un lugar muy, ¿verdad?, famoso o influyente, por decirlo así, en la región de Manasés. Pertenece este lugar al clan de Abieser, uno de los clanes de Manasés. Y tampoco esta familia no era muy, ¿verdad?, pues famosa o muy así, ¿verdad?, que fuera distinguida así, ¿no? Pero Dios aparece en una encina. Una encina es un roble, ¿ok? Es un árbol. Asociado, fíjense, aquí está bien interesante esto. Asociado en Canaán a prácticas idolátricas. Usaban este tipo de árbol en santuarios a Baal y a Acera, ¿verdad? Se levantaban debajo de esos árboles, se levantaban esos altares a sus dioses. Y aquí viene esta parte interesante, porque Israel estaba adorando a ídolos en lugares altos bajo esas encinas o bajo esos árboles. Pero aquí el verdadero Dios se manifiesta bajo una encina en Ofra, desafiando la idolatría y mostrando que Él es el verdadero Señor y verdadero Dios. Y no hay nadie
¿verdad?, por encima de él. Entonces vemos que el pueblo estaba oprimido y escondido, ¿verdad? Vemos a un hombre asustado como Gedeón en el lagar, ¿verdad?, ahí haciendo algo. Y bueno, en ese lugar Dios se encuentra con Gedeón. En otras palabras, Dios no eligió a Jerusalén ni un templo, sino un pueblo insignificante, un clan pequeño, un hombre débil y un lagar escondido. Y esto nos muestra, hermanos, el corazón de nuestro Dios, que escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. El ángel de Jehová no vino a Gedeón en un palacio ni en un templo, sino en Ofra, un lugar insignificante. No lo encontró en la plaza proclamando valentía, sino escondido en un lagar. Eso nos enseña que Dios se acerca a nosotros no en nuestras fuerzas, sino muchas veces en medio de nuestras debilidades. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer punto. Dios nos encuentra en medio de nuestra debilidad. ¿Ok? Ya leímos el versículo 11, lo que leímos ahí. Que Gedeón estaba escondido. El lagar, hermanos, donde él estaba, fíjense, en realidad eso era utilizado para pisar uvas, no para lo que él estaba haciendo de trillar el trigo. ¿Okay? Eso nos vuelve a mostrar que él estaba haciendo algo con miedo y en secreto de los madianitas. Pero Dios le dice algo en el versículo 12 cuando se le aparece: varón esforzado y valiente. Pero ¿por qué Dios le dice eso? Miren, Dios no nos llama por lo que somos ahora, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Como Gedeón, hermanos, muchas veces vivimos escondidos por el miedo. Miedo a fracasar, miedo al futuro, miedo al rechazo también. Muchos a veces vivimos así, todos, nadie quiere arriesgarse, ¿verdad? Y nadie quiere tomar decisiones, o no queremos a veces tomarnos o tomar nuestro lugar para, ¿verdad?, hacer lo que nos toca para enfrentar las cosas difíciles. Estamos muchas veces evitando la responsabilidad como cristianos delante de Dios, de ya pararnos bien, empezar a tomarnos en serio nuestra vida cristiana, ya dejar las cosas que nos detienen, que nos estancan a veces, porque tenemos a veces miedo. Igual que Gedeón, hacemos las cosas porque él estaba haciendo algo que necesitaban, ¿sí o no? Porque era para comer, todo lo que estaba haciendo era para comer. Pero bueno, él estaba haciendo, a veces como Gedeón, estamos como él haciendo las cosas en los lugares equivocados, porque el lagar no era para eso, era para pisar la uva. Intentando sobrevivir en vez de avanzar. Eso nos muestra que hay personas, habemos, ¿verdad?, quienes tenemos algún don, pero no lo usamos, o que Dios nos ha dado, ¿verdad?, algo, y no lo usamos porque nos da miedo a veces la responsabilidad delante de Dios. ¿Verdad? No estamos completamente seguros. Ay, ¿se debería servir a Dios? ¿O qué debería ser? Muchas veces a los jóvenes, ¿verdad?, que ocultan su fe por temor a lo que otros, o vergüenza a lo que otros puedan decir o puedan pensar. Como Gedeón, muchos cargamos también puede ser, hermanos, con baja autoestima. Porque vamos al versículo 15 de ahí del capítulo 6, versículo 15, fíjense lo que dijo. Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Él decía que su familia, y él era el menor y él se sentía el menos. Así también a veces pensamos, ¿verdad?, nosotros. No tengo lo suficiente para hacer las cosas. No vengo de una buena familia, o soy demasiado, ¿verdad?, débil o a veces hasta inútil, no lo sé. Pero Dios, hermanos, conoce nuestras debilidades. Él lo sabe, no les vamos a decir quiénes somos. Pero Dios no se queda solo con eso. No ve nuestra debilidad como un límite para no poder hacer nada para Él o para no poder servirle, sino como la oportunidad
para mostrar su poder en nosotros. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pablo? Si llegamos ahí, ¿verdad? En 2 Corintios 12:9 no vamos a ir ahí, pero Dios le dijo, el Señor le dijo, ¿verdad? Que mi poder se muestra en la debilidad. Bueno, Gedeón tenía, como todos nosotros, debilidades, claro que sí. Pero Dios, eso no era una limitante para que Dios no obrara en su vida. Nuestras debilidades, hermanos, no limitan el poder de Dios. Ahí en esas debilidades Dios quiere mostrar su poder y trabajar con nosotros. Puede ser que como Gedeón también nos cuesta vernos como Dios nos ve, porque Dios no nos ve como nosotros nos vemos. ¿Cuántos saben eso? Nosotros nos enfocamos en nuestra incapacidad, muchas veces exagerar demasiado nuestra incapacidad puede estarnos frenando. Mano, ¿por qué no sirves al Señor? No, es que... No, y empezamos ¿verdad? Muchas veces detrás de esas palabras la verdadera intención de nuestro corazón es que no queremos la responsabilidad a veces. O creemos que tenemos que dedicar todo nuestro tiempo. Pues sí tenemos que dedicar todo nuestro tiempo, pero pues el Señor dedicó todo su tiempo cuando vino aquí, ¿sí o no? Para rescatarnos. Nos enfocamos demasiado en nuestra capacidad, pero Dios se enfoca en nuestro propósito o en el propósito que Él tiene en nuestra vida. Gedeón se veía como un campesino asustado, pero Dios miró en él y estaba viendo en él a alguien que podía usar como libertador para su pueblo. Estaba viendo lo que podía hacer a través de Gedeón. Y por eso le dice lo que le dijo después, vamos a leer ahorita. Pero, ¿cómo podemos ver esto en nuestra vida? Bueno, cuando por ejemplo vivimos con la pregunta constante, ¿verdad? ¿Y si me equivoco? Una persona así vive escondido en su lagar de inseguridad, cuando en realidad muchas veces Dios nos ha dado, ¿verdad?, las capacidades y nos presta la capacidad para hacer las cosas como a Él le agradan y las cosas en donde Dios nos pone. Dios nos dio, hermanos, ¿se acuerdan lo que hacemos el jueves? A cada uno diferentes capacidades, dones que Él quiere usar, pero tenemos que dejarnos trabajar por Él. Por ejemplo, una madre o un padre agotado que piensa que no da la talla. Alguien que dice, apenas puedo con mis hijos, no soy un buen ejemplo. Pero nadie se sabe sabiendo todo. Pero hermanos, estas ideas nos limitan, esta manera de pensar nos limitan para poder crecer, para poder desarrollar el carácter de Dios. Alguien que piensa así se queda estancado, pero Dios, nuestro Dios nos ve como un instrumento para formar, hermanos, una nueva generación con fe. Así es como yo les invito, papá, mamá, que a lo mejor hay cosas, a veces días difíciles, pero ustedes son los instrumentos que Dios usa para formarnos, para formar a la siguiente generación. Como Gedeón, ¿verdad? Dios nos llama para cumplir un propósito, ¿verdad?, en nuestra familia. No es casualidad que papá, mamá sean papás de los hijos que tienen. Dios quiere usar sus vidas para formar, lo digo de esta manera, en nosotros, para una siguiente generación de cristianos bien afianzados, bien afirmados, convencidos de quién es nuestro Dios. No, hermano, es que a mí no se me graba nada. ¿Qué le voy? Pues ahí el Señor, hay que orar, porque si nosotros nos adelantamos a lo que Dios quiere, pues ¿cómo vamos a ver el trabajo de Dios? No, hermano, es que yo no sé decir. Bueno, el Señor es el que nos va a dar nos va a ayudar para cómo saber, o papás, ¿verdad?, mamá, el Señor le va a dar lo necesario para guiarnos, para instruirnos, las palabras, la manera. Pero si nunca lo buscamos y siempre estamos pensando en que no vamos a poder, pues estamos diciendo a Dios que no nos puede usar. Un cristiano que cree que no puede ser, muchas veces esto también se ve en nosotros como cristianos, que nos sentimos como que Dios no nos puede usar en nada.
quizás alguien de aquí pueda pensar, pues es que yo no sé predicar, yo no sé cantar, no tengo dinero, ¿para qué voy a servir? ¿No? Pero eso no es el todo del servicio, o lo único que se necesita para poder servir a Dios. Hermanos, Dios nos llama, como le dijo a Gedeón, valiente, porque servirle no se trata de lo que uno puede hacer solamente, sino de lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Es un llamado, hermanos, a que estemos dispuestos a dar lo necesario, lo que Dios demanda de nosotros para su servicio, para su entrega. Pero ¿por qué Dios le dijo a Gedeón esforzado y valiente? Porque estaba escondido y tenía miedo. ¿Cómo Dios le dijo eso? Pareciera que no tiene mucha lógica, ¿sí o no? Pero ¿por qué Dios le dijo eso a Gedeón? ¿Y por qué hoy Dios nos dice eso a usted y a mí? Porque Dios habla en términos de propósito, hermanos, no de condición presente. A lo mejor ahorita, y siempre va a haber cosas, pero a lo mejor ahorita estamos en una condición que ni nosotros mismos nos damos un peso por nosotros. Pero Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Gedeón no era valiente en ese momento, pero lo sería después para obedecer a Dios. Dios los llamó de acuerdo a lo que él ya sabía que podía hacer en su vida. O sea, Dios no llamó a Gedeón por lo que en ese momento él era, sino por lo que Dios sabía que podía hacer en su vida. No se desanimen, no nos desanimemos, ¿verdad? Dijo el otro. Por las cosas que a veces vemos, hermanos. ¿Por qué Dios le dijo, por qué otra razón Dios le pudo haber dicho eso a Gedeón? Porque Dios ve lo que hay oculto en nuestro interior. Aunque Gedeón estaba lleno de miedo, tenía algo, una chispa de inconformidad. Fíjense, acompáñame a leer el 6:13 de ahí de Jueces. Porque Dios le dice en el 12, ¿no? Jehová está contigo, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón no estaba conforme como en la situación del pueblo, pero no estaba del todo resignado. Dios vio en el corazón de Gedeón que podía despertar, algo que podía despertar en él. ¿Por qué más Dios le dijo esto a Gedeón y nos dice esto a nosotros? Porque Dios honra lo pequeño cuando se pone en sus manos. Gedeón se consideraba el menor, pero precisamente Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, de nuevo, Dios no nos pone en un lugar porque seamos los más fuertes, porque seamos los más hábiles, porque seamos la mente más brillante. No, porque somos lo más débil que hay. Pero aún en esas debilidades, Dios nos transforma. Dios puede transformar nuestra vida, se lo digo con todo el amor de Cristo. Dios puede transformar eso que usted ahorita es. Que usted dice, yo nomás soy cristiano de ir a la iglesia. No, hermano, de eso no hay. No está aquí nada más para ocupar un asiento y ya. No está aquí nada más para, ¿verdad?, tener un lugar acá que aquí, que allá. No. Esta es la casa de Dios, hermanos. Y todos tienen un lugar importante aquí. Todos tenemos un lugar importante aquí. Y no solo es venir a rellenar un hueco. No es eso, hermanos. Dios no solo quiere que se quede ahí sentado y ya escuchar, ¿verdad?, las regañizas del pastor o de los que se les toca estar aquí, ¿no? No, hermanos, no es solo para eso. Pero ese menor que se consideraba sería el líder porque su dependencia no estaría en sí mismo, sino en Dios. ¿Por qué otra razón Dios le dijo esto a Gedeón? Bueno, porque Dios quería recordarle que la verdadera valentía
viene de la presencia de Dios. La declaración que el Señor hace aquí, cuando le dice Jehová está contigo, precede a la otra frase cuando dice varón esforzado y valiente. Podremos ser hombres, mujeres esforzados y valientes porque Dios estará con nosotros. No porque seamos indestructibles, no porque seamos infalibles, no porque nunca nos equivoquemos, ¿o quién es indestructible aquí? Nadie. A ver, ¿quién ha pasado o quién nunca se ha enfermado? Todos en algún momento sí, ¿verdad? ¿Quién nunca se ha cansado? Todos nos cansamos. Entonces, no debemos tener una idea de que no tenemos nunca que tener ninguna mancha, ¿verdad? No. Sino al contrario, dejar que Dios trabaje en esas debilidades para que su poder se perfeccione en nuestra vida y su carácter sea formado. Esta no es valentía por temperamento, sino es la confianza, la valentía que viene de la confianza de saber que tenemos la mejor compañía, que es la presencia de Dios. Por eso David podía ir y hacer la guerra con toda la confianza, porque sabía que Dios iba con él. Porque sabía que Dios le iba a dar, confiaba en la palabra que el Señor le daba cuando le decía que le había entregado a sus enemigos. Por eso podía ser un hombre valiente y esforzado, porque confiaba en lo que Dios ya le había dicho y en lo que Dios era. Y porque Dios estaba con él. Dios llama a Gedeón valiente no porque ya lo fuera, sino porque en la presencia de Dios, en la comunión con Él, lo sería verdaderamente. Eso nos recuerda que la identidad que Dios nos da no describe nuestro presente en este momento, sino lo que Él hace en nosotros. Yo le pregunto, hermano y hermana, ¿en qué lagar estás escondido hoy? ¿Cuál es el miedo que lo tiene paralizado, que la tiene paralizada? Si Dios llamó a Gedeón valiente cuando estaba escondido, ¿qué nombre nos podrá estar dando a nosotros ahorita en medio de nuestra debilidad? No importa cómo nos querramos definir ahorita, ni cómo incluso nuestro entorno nos quiera definir. Lo que importa es cómo Dios nos define cuando Él se encuentra con nosotros. Pero ahí está la clave. Tenemos que aprender a estar en Él para que Él también esté en nosotros. En esa comunión, en esa verdadera obediencia, confiando y creyendo en que todo lo que necesitamos Dios lo va a proveer. Solo tenemos que creer en Él y confiar en Él. Entonces, si a lo mejor hemos pensado que no podemos hacer nada, pues nosotros solo no podemos hacer muchas cosas, casi nada, de hecho. Pero si Dios va con nosotros, podemos hacer lo que Él quiere. Por eso lo que Él quiere que hagamos. Por eso en una ocasión les preguntaba, y a veces es importante para nosotros saber esto, hermana, ¿usted ya sabe cuál es el hombre, la mujer que Dios quiere que usted sea? ¿Ya tiene claro qué es lo que... o todavía está dudando de si Dios quiere hacer algo en su vida? O está esperando, ¿verdad?, que se abra el cielo y que baje el ángel Gabriel y le diga, mira, aquí está, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Vamos con el segundo punto. Dios responde, porque a lo mejor tenemos todos, como todos, ¿no? Dios responde a nuestras dudas en su presencia. Vamos a leer ahora sí los versículos 13 al 16. Jueces, capítulo 6, versículos 13 al 16. Fíjese lo que dice ahí. Dios responde en medio de nuestras dudas, porque Dios se le apareció ahí, ¿verdad?, a Gedeón. Y Dios viene a nosotros también y nos hace el llamado. Y tenemos ese encuentro con Él. Pero fíjese lo que pasa aquí. Y Gedeón respondió después de lo que Dios le dijo, ¿verdad?, esforzado y valiente, ¿verdad? Jehová está contigo. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado, en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón a Dios: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente, fíjense la respuesta de Dios, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, Gedeón todavía no le estaba, como decimos aquí, ¿verdad?, cayendo el 20 de que Dios quería usarlo. Y sacó sus dudas. Y cuando a veces Dios nos trae una palabra, hermanos, cuando Dios nos habla aquí, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es nuestra respuesta? Nuestras dudas, nuestras quejas. A ver, pero ¿por qué me pasa esto? Bueno, Gedeón reacciona como cualquier persona lo haría. Porque le dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué no pasa esto? Pero Dios no le da un sermón ahí teológico, ¿no? Le da una misión. Ve con esta tu fuerza. Lo que importa lo que podemos aprender aquí es que lo que importa no es la fuerza de Gedeón, sino la presencia de Dios. Entonces vamos a ver por qué. Hermanos, la respuesta de Dios a nuestra inseguridad no es explicarnos todo, sino asegurarnos que Él va con nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, no necesitas todas las respuestas ahorita. No necesitamos todas las respuestas ahorita. Necesitamos la certeza, necesitas la certeza, se lo digo con todo el amor del Señor de esta manera muy personal. Necesitas la certeza de que no caminas solo. Pero vamos a seguir aprendiendo, porque después de que Dios le dice eso, ¿qué es lo que le dijo Gedeón? ¿Verdad? Ay, Señor mío, ¿por qué? Si tú estás con nosotros. Bueno, ¿qué podemos ver aquí primeramente? Que Gedeón, no duda de la existencia de Dios. Fíjese esto. Sino de la cercanía y del cuidado. Eso sí estaba muy mal ahí. Bueno, él tenía ese problema ahí. Tanto así, fíjense, que él recuerda los milagros del Éxodo, pero no los ve en su presente. Y Dios no les da un discurso muy largo, ¿verdad?, a Gedeón. Él le responde: ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Con una misión y con su presencia. Porque luego dice en el 16, ciertamente yo estaré contigo. La respuesta de Dios a nuestras dudas no siempre es información, hermanos. Porque luego creemos que Dios no nos contesta, pero las respuestas de Dios no siempre son como esperamos. Por eso no tenemos que creer que Dios siempre responde a igual, o que nos tiene que responder como queremos. La respuesta de Dios no siempre es información, sino su presencia y su llamado. Como Gedeón, hermanos, también cuestionamos el sufrimiento, ¿sí o no? Si Dios está conmigo, ¿por qué perdí mi trabajo? Si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermé? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi familia sufre? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Igual que Gedeón, a veces solamente miramos lo que falta y no vemos la mano de Dios trabajando en silencio. ¿Por qué mi familia sufre?, va a preguntarse el varón. Mano, pero ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Por qué nunca quieren venir conmigo a la iglesia? Bueno, ¿cómo te ven a ti en tu casa, varón? ¿Le hablas respetuosamente a tus hijos, a tu esposa, con educación, con amor, con el amor de Cristo? ¿O como hablamos los cachanillas? Ya saben cómo hablamos, ¿no? Bueno, hablábamos antes de Cristo, ¿no? Hola, hermana. Pero ¿por qué mi familia está tan mal? Hermana, pero ¿qué aporta espiritualmente a su hogar? Y varón, lo mismo. ¿Qué aportamos a veces espiritualmente a nuestras familias? Porque es fácil querer regañar a Dios, ¿verdad?, por lo que no tenemos, por lo que falta, o por lo que sufrimos. Pero se nos olvida que también tenemos responsabilidad delante de Él, de vivir como a Él le agrada. Igual que Gedeón, entonces, a veces solamente nos quedamos con eso, hermano, miramos solamente lo que falta. Pero muchas veces todo eso falta
porque nosotros no somos lo suficientemente dedicados. Dejemos que Dios siga trabajando en nosotros y que al tiempo los frutos de su palabra, de su obra se vean. No nos desesperemos. No dejemos que la desesperación, no dejemos que la desesperación nos domine, como aprendimos hace una semana, ¿se acuerdan? Sigamos trabajando como Dios nos ha enseñado, confiando en que veremos el fruto de su obra. ¿Qué tanto tiempo ya hemos perdido, hermanos? En quejas, en hacer las cosas de nuestra manera, en cosas, en andar en cosas que a Dios no le agrada. Tal vez hemos perdido mucho tiempo. Es tiempo creo yo, de hacerlo como, ahora sí, como Dios manda, decía mi abuelito. Como Gedeón, a veces vivimos de recuerdos y no de experiencias actuales, hermanos. Gedeón dijo, nuestros padres, las cosas que nuestros padres nos han contado, ¿verdad? En el versículo 13. Hoy hay cristianos que solo tienen testimonios pasados. Ay, cuando me convertí, ahora se alinearon los planetas, no sé qué. Cuando era más joven y empiezan. Pero hoy no experimentan el mover de Dios en sus vidas. Porque se quedaron con eso, se apagaron o se están apagando o ya no están dedicados. No, hermanos, como Gedeón a veces sentimos que nuestras dudas nos descalifican, puede ser también, pero Dios no lo reprende por preguntar. Fíjense cómo Dios no reprende a Gedeón en ese momento por lo que preguntó, lo anima y lo envía. Nuestras preguntas sinceras pueden convertirse en un puente para un encuentro más profundo con Dios muchas veces. Pero ¿cómo lo podemos ver esto en nuestras vidas? Por ejemplo, un estudiante que pide ayuda a Dios para un examen, pero piensa que Dios no lo escuchó. Y a veces decimos, ¿no? O un estudiante pudiera decir, ¿Dios realmente estás conmigo? Pero Dios no siempre responde eliminando las pruebas, hermanos. Fíjense esto, porque a veces uno quisiera, ¿verdad? Señor, ya. Pero Dios no siempre responde quitando las pruebas, sino formando el carácter y la fe en medio de ellas. Una de las cosas que debemos aprender, hermanos, es que la meta no solo es que se acabe la aflicción, o sea, la meta no está al final de la aflicción, sino durante el proceso de lo que Dios quiere formarnos. Ahí es donde brilla la fe. O la persona que recuerda la fe de sus padres o de sus abuelos. Ellos oraban, ¿verdad? Hay gente que viene de familia que fue cristiana o que ha sido cristianos. Ellos oraban y Dios hacía milagros. Yo oro y no pasa nada, dicen. Está en el punto de Gedeón, recordando historias, pero no necesitando un encuentro personal. O un creyente que enfrenta una enfermedad, pregunta, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Dios no siempre quita la enfermedad de inmediato, pero muchas veces, y la mayoría responde, yo estoy contigo. ¿Qué vale más para nosotros a veces? Pero, ¿por qué Dios responde de esta manera? Bueno, de las muchas cosas que pudieron mencionar, porque la presencia de Dios la presencia de Dios es más transformadora que la información. Una explicación no le daría a Gedeón el valor que se necesitaría para hacer lo que Dios le pide después. La presencia de Dios sí. Hermanos, eso es más importante, que verdaderamente Dios habita en nuestro corazón, en nuestro hogar, más que pedirle que nos explique cómo está todo. Imagínense, pues vamos a decir que no. ¿Por qué otra razón? Porque Dios quería que Gedeón dejara de mirar al pasado y comenzara a creer en lo que Dios podía hacer en el presente. Ya lo pasado, ¿verdad? Dice por ahí, ¿no? Lo pasado pisado, ¿no? Ya, pues ya perdimos el tiempo, bueno, ni modo, pues ya.
Si no lo aprovechamos, no va a cambiar. Pero hoy, aquí y ahora que Dios nos permite, es un buen punto de partida si no hemos estado haciendo las cosas como Dios quiere. Si no hemos creído en la palabra de Dios, bueno, hoy es un buen día para empezar a hacerlo. Si no hemos dado lo necesario de nuestra fuerza, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma para Dios, hoy es un buen día para empezar a hacerlo. Ya no se trataba, para Gedeón, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho con sus padres, porque pues, ¿cómo Dios no iba a saber? No, pues yo estaba ahí, Dios casi le dice, ¿no? Ya no se trataba de lo que Dios había hecho con sus padres, sino de lo que quería hacer ahora con él. Hermano, no sé cuáles son sus años dorados, ¿verdad?, como luego decimos, cuáles fueron. Pero ya eso quedó allá. Dios quiere hacer algo con nosotros también ahora, no nomás. ¿Usted cree que Dios solamente quiere que contemos esas historias que muchas veces son de bendición? Para no creer que las estoy satanizando. No cuente testimonios porque le va a caer un rayo, dijo el mocho. No. Sino que no es para que lo coleccionemos como recuerdos. Es para que sigamos viviendo y dejándonos moldear por Dios hoy también. Para hacer y hacer lo que Dios quiere. No lo que nos imaginamos que tal vez debería ser, sino lo que Dios quiere. ¿Por qué otra razón tal vez Dios le dijo esto? Porque la misión, miren esto, está interesante, porque la misión sería imposible sin la certeza de que Dios estaba con él. Lo que convierte, hermanos, a un hombre débil en valiente no es un discurso, sino el respaldo de Dios. El respaldo de Dios, hermanos. Yo quisiera preguntar lo siguiente. ¿Qué dudas estamos trayendo? Lo digo de esta manera muy personal, con todo respeto y en el amor de Cristo. ¿Qué dudas está trayendo, mi querido hermano o hermana, hoy delante de Dios? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Cuáles dudas estamos trayendo delante de Dios? ¿Piensas que tu historia es prueba de que Él te ha abandonado? ¿Acaso podemos decir eso? Porque ¿quién es el que abandona a quién, sinceramente? ¿Verdad? No es Él. En lugar de exigir explicaciones, hermanos, con toda la fe, recibamos la promesa que, como Dios le dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Hay algo que Dios quiere formar en nosotros y quiere hacer a través de nosotros. Pero ¿dónde estamos? ¿Ahí escondidos en el lagar? ¿O qué estamos haciendo nosotros? La fe, hermanos, escuchen, está bien, esto de parte de Dios se los digo, la fe no siempre resuelve todas nuestras preguntas, pero sí nos da la certeza de que no estamos solos en esta batalla, porque Dios está. Bueno, aquí volvemos al punto. Dios verdaderamente está. Dios habita en nuestro hogar, en nuestra vida. Dios gobierna nuestro corazón, nuestra mente, nuestra familia. ¿Qué es lo que gobierna? En algunos el trabajo, ¿no? Que prefieren a veces más trabajar que venir a la iglesia. Hermano, es que tú lo dices muy fácil, tú no tienes necesidad, uno dice, tú no tienes tribulación. Pues mire, si yo no tuviera tribulación no fuera cristiano. Para empezar, ¿sí o no? No hay cristiano sin cruz, ¿verdad? Y no cruz es el hermano Cruz, ¿no? Sino que no se puede vivir la vida cristiana así, sin tribulaciones, sin sacrificios, sin pruebas. Que sea un predicador, un cristianismo que no ha sacrificado nada, que no ha sufrido nada, es un cristianismo que no vale nada. Entonces, hermanos, pues no pensemos que a veces las cosas que decimos aquí las decimos porque se nos hace fácil, no, porque estamos igual como todos en el proceso de formación y hemos visto
y vemos la mano de Dios obrar. Dejemos que Dios siga obrando en nosotros. Y no le demos el lugar a otras cosas en nuestra vida que solo Dios se merece. Pero vamos a nuestro tercer y último punto. Viene un encuentro con Dios redefine quién soy y lo que hago. Redefine quién soy. Entonces aprendimos que Dios responde en medio de nuestras dudas, pero con su presencia, no con todas las respuestas que quisiéramos que nos diera a veces, ¿sí o no? Yo he escuchado, hermanos, antes de entrar al siguiente punto, mientras vamos preparando Jueces capítulo 6, versículos 15 y 16. Jueces capítulo 6, versículos 15 y 16. Hermanos, yo he conocido personas que han vivido su vida bastante desanimados de seguir en los caminos de Dios, porque a veces Dios no ha concedido algo. Y ahí se estancan por mucho tiempo. Y sabe, eso me dice muchas cosas, pero una de las que pudiera decir es que para muchos cristianos Dios solamente es Dios cuando Dios da lo que queremos o lo que nos gusta. Pero Dios no es eso, hermanos. Dios es mucho más. A ver, imaginémonos esto. Que sea la voluntad de Dios no contestar, no sé, lo que queremos un tiempo, no sé, unos 2, 3 años. ¿Seguiríamos adorando a Dios? ¿Seguiríamos viniendo? ¿Seguiríamos sumergiéndonos en su palabra? Porque cuando Dios no le dio al pueblo lo que ellos querían o no hizo lo que ellos esperaban, ¿sabe qué pasaba? El pueblo le daba la espalda a Dios. En el becerro de oro, ¿se acuerdan qué pasó? Pues se tardó Moisés para ellos. Ya Dios se tardó, pues ya no me oyó. Bueno, pues entonces yo lo hago. Si Dios no quiere, yo sí quiero. Y bueno, ya sabemos la historia que pasó ahí. Hubo un juicio de parte de Dios. Hermanos, Dios no rebajemos a Dios así. Mire, porque si nosotros nada más esperamos eso de Dios, o que Dios es eso solamente, el que da lo que nos gusta, lo que queremos, siempre vamos a estar desanimados, tristes, porque vamos a pensar que Dios no nos quiere, que Dios no nos oye. Pero hermanos, no, como lo dijo Santiago, ¿se acuerdan? A veces no recibimos porque pedimos mal, para nuestro propio deleite. Y Dios no nos va a dar. Una cosa es que nosotros lo consigamos y que luego digamos, ay, qué bendición, mi hermano, ¿qué pasó? Ay, pues, me compré este carro robado, no sé, bueno, pues ahí, cuidado, ¿no? Dios no nos va a dar algo, hermanos, primeramente, que nos vaya a alejar de Él, o que vaya en contra de su voluntad para nosotros. Y mucho menos nos va a dar algo, no nos va a dar algo que no podamos recibir. Muchas veces es la razón, hermanos, porque no estamos aptos, no somos lo suficientemente maduros para recibir a veces muchas cosas. Dios primero tiene que formar en nosotros algo. Ya lo hemos explicado, ¿se acuerdan? Pero fíjense, Dios transforma nuestras debilidades. Vamos a leer ahí Jueces 6, 15 y 16. Dice: entonces respondió al Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si haya agradado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Hasta ahí. Cuando Dios le confirma el llamado a Gedeón, pues Gedeón, ¿cómo responde? Pues que era el menos indicado, ¿no? Porque sentía una debilidad para él, ¿verdad? Que muchas veces es obstáculo en nosotros. Una debilidad social, no, pues mi familia es pobre. Una debilidad personal, soy el menor o el menos indicado. Pero Dios no cambia las circunstancias sociales de Gedeón, porque no hace a su familia rica.
Ni le da una nueva posición, no lo pone, ¿verdad?, en un trono, no. Ya como ya dijimos, la respuesta de Dios es: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. La clave no es la fuerza de Gedeón, sino el poder y la presencia de Dios. Lo que nos descalifica ante los hombres, hermanos, es lo que Dios usa para mostrar su gloria. ¿Cómo podemos identificarnos con esto? Muchas veces sentimos que nuestro pasado o condición actual nos limita. Pensamos: no vengo de una buena familia, no tengo estudios, no tengo recursos, no tengo nada. Igual que Gedeón, vemos nuestro no puedo. Más, mucho más que el yo estoy contigo de Dios. Creemos que ser pequeño nos resta valor. Gedeón dijo, él le dijo que era el menor, y él era el menor. Y eso en la cultura, en su cultura, en aquella época implicaba menos influencia, ¿no? Menos respeto a veces. Pero Dios lo eligió precisamente para mostrar que su poder no depende de la posición. A veces nos olvidamos que Dios se glorifica en lo débil. Lo que para nosotros es incapacidad, para Dios es una oportunidad. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Las sabemos? Pues hermano, mi única debilidad es que pues, nunca me equivoco. Bueno, ahí sí no les puedo ayudar, hermano. Pero ¿sabemos cuáles son nuestras debilidades? Bueno, esas son las oportunidades que Dios va a usar para crecer. La debilidad es el lienzo perfecto donde Dios pinta su poder. El lienzo es donde hacen las pinturas. Ya vi que los pintores tienen una, ¿verdad?, como que parece cartulina. No, eso es un lienzo. ¿No? Bueno, la debilidad es el lienzo que Dios, perfecto para Dios, donde Él pinta su poder. Bueno, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Bueno, a lo mejor tenemos un trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor alguien viene desde abajo. Alguien que empieza, hermanos, en un empleo, ¿verdad?, con cero experiencia y siente que nunca destacará. Pero Dios puede abrirle puertas y usarlo como luz en un entorno laboral, mostrando que la integridad brilla más que los títulos. A lo mejor no tuvimos la oportunidad de estudiar de algo, pero Dios puede usarnos, hermanos, en el trabajo también. Pero tenemos que, ¿verdad?, no tenemos que agobiarnos con esas cosas que a veces, traumas que a veces dejemos que Dios nos sane el corazón. A lo mejor una iglesia pequeña se siente insignificante. Tal vez alguien dice: somos pocos, no tenemos nada. Pero Dios puede usar esa comunidad para impactar vidas, no por el número, sino por la presencia, sino por su presencia en medio de ellos. Así que, hermanos, si somos un grupo pequeño, no, que eso no quiera, o no dejemos que eso debilite nuestra fe. Dios no nos deja de usar como iglesia por eso. Pero ¿por qué Dios, verdad, eligió la debilidad de Gedeón? Para que Israel supiera que la victoria venía de Dios y no de los hombres. Más adelante, en el capítulo 7, ¿verdad?, Dios incluso, fíjese, reducirá, no vamos a ir, pero en el 7:2, pero si alguien lo quiere ver, pero de Jueces 7:2, reducirá el ejército de Gedeón para dejar claro que la gloria era para él. ¿Sí? ¿Por qué otra razón Dios eligió la debilidad de Gedeón? Para que Gedeón dependiera totalmente de la presencia de Dios. Si hubiera tenido poder, riqueza o posición, habría confiado en sí mismo y no en Dios. Por eso Dios no le dio esas cosas de las que él tanto se quejaba o de las que él tanto añoraba. Pudiera ser que a lo mejor estamos esperando que nos saquemos la lotería ya para ser cristianos. No, hermano, pues no.
quisiera que pudiéramos comprender, no digo que seamos fatalistas tampoco, hermanos, pero no debemos esperar que llegue el día en que ya no nos falte nada materialmente, porque siempre nos va a faltar. Que no nos falte lo más importante, la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. ¿O qué es más importante para nosotros? ¿Se acuerdan lo que nuestro Señor Jesús dijo? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si al final perderemos el alma? ¿De qué nos servirá, hermanos? Que pudiéramos con nuestra fuerza, con el producto de nuestro trabajo, tener estabilidad lo suficientemente económica para que nunca falte nada, pero que Dios no habite en nuestra familia, que no habite en nuestro hogar. Pues recordemos, hermanos, que todo lo que el hombre construye con su fuerza, con su poder, con sus recursos, termina hecho ruinas. ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde está la gran Babilonia que el rey Nabucodonosor se jactó para la gloria de su majestad? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos reyes y reinas, no? Que creyeron que serían para siempre. ¿Dónde están? Hoy todo eso son ruinas. Entonces, no busquemos riquezas o posición o ese poder. Aprendamos a depender de Dios. Por eso Dios no le dio eso a Gedeón. Hermanos, y lo hemos dicho muchas veces, pero puede que incluso hay cosas que Dios nunca nos va a dar. ¿Estamos contentos con Dios con eso? ¿O ya no? No, pues entonces me voy a la metodista. No sé. ¿Tenemos en el corazón dispuesto para los no de Dios? Pues nada más queremos el sí. ¿Por qué otra razón Dios eligió la debilidad de Gedeón? Porque había otros, O sea, había otros. Pero en este caso eligió a Gedeón para Dios darnos una lección a nosotros hoy. Para enseñarnos que la gracia de Dios no busca a los más capacitados o a los más perfeccionistas o a los más profesionales, o no. A los que ya lo saben todo. ¿Ha conocido gente que ya lo sabe todo? Yo he conocido gente que lo sabe todo. Bueno, dicen, ¿no? No, Dios no busca a los capacitados ya, a los que ya están... No, sino que capacita a los que llama. Dios ve lo que otros no ven, hermanos. Dios ve en usted, Dios ve en mí lo que otros no pueden ver. Y transforma lo que parece inútil en un instrumento poderoso. Es cierto que hay que ser pobres de espíritu, ¿verdad? No hay que ser orgullosos. Al mismo tiempo tenemos que tener un equilibrio, porque luego nos podemos ir al extremo. No, yo soy el gusano de Jacob y ya nunca voy a ser usado. No se vaya ya. Sí podemos ser usados. No es casualidad que usted esté hoy aquí, hermano, hermana. ¿Sí explico? No crea que Dios no tenía nada que hacer. Pues ahí, no es como nosotros, ¿verdad? No, que ya no cabe acá, bueno, pues guárdalo allá, ¿no? Y ahí se queda arrumbado en el closet la camisa, no sé. No, Dios no nos arrumba. Dios nos pone en un lugar para cumplir un propósito en nosotros, para desarrollar en nosotros su carácter, para convertirnos en sus instrumentos para su gloria. ¿O qué pensábamos de qué se trataba ser cristiano? Usted y yo, ¿de qué creíamos que se trataba ser cristiano? ¿Nomás aprender a tocar aquí y ya? No. Medio más o menos decir algunas cosas aquí en el púlpito, uno que otro chiste para que no se duerman en la predicación. No nada más es eso, hermanos. Yo los quiero animar y exhortar al amor de Cristo a que podamos dar ese paso de fe y obediencia. Dejar que Dios forme en nosotros lo que Él quiere formar para servirle. Oye, pero ¿y si Dios le quiere mandar pero a qué le tememos, pues? No entiendo. Si Dios va con nosotros, ¿qué puede pasar?
Pablo dijo, ¿se acuerdan? Para mí el vivir es ¿qué? ¿Y el morir? Entonces, ¿dónde está? ¿O qué queremos que Dios haga? Que baje la Nueva Jerusalén nada más ahí en nuestro cuartito y ya no nos deje salir. No, hermanos, así no es. Dios ve en nosotros lo que otros no ven y lo transforma para usarlo. Pero es en el proceso, hermanos, ahí. Yo quiero preguntarle, ¿qué cosas usas? Le quiero preguntar de esta manera, con todo respeto. ¿Qué cosas usas como excusa para no servir a Dios? ¿Qué le podemos, a veces qué le decimos a Dios? No, es que yo no tengo carro, Señor. Bueno, pues Gedeón no vivía en un palacio. Jesús no nació en una cuna de oro. ¿Qué cosas le decimos a veces a Dios y usamos como excusa para no servir? ¿Tu familia? ¿Tu pasado? ¿Tu falta de recursos? ¿Qué le decimos a Dios? Yo no los quiero invitar, hermanos, los quiero invitar, todos juntos, incluido su servidor, a poner nuestras debilidades en las manos de Dios y mirar cómo Él las convierte en instrumentos de victoria. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios. Es el lugar perfecto donde su gloria se manifiesta. Pero aquí sucede algo muy importante. Vámonos hasta el versículo 22 y 24. Aquí pasa algo bien interesante. Aquí se cumple el título del sermón. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículos 22 al 24. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí altar Gedeón, y allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová, dice aquí Jehová Salom, o en hebreo Jehová Shalom, o Yahweh Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Jehová Shalom, el Dios que se revela en mi fragilidad. Después de que el ángel de Jehová acepta la ofrenda de Gedeón, ¿verdad? Fuego sube de la roca y consume el sacrificio, porque es lo que pasa ahí. El ángel desaparece. Entonces Gedeón se llena de temor y exclama: ¡ay, he visto al ángel de Jehová cara a cara! ¿Por qué dice esto Gedeón? Porque en ese momento, apenas en ese momento, ¿verdad?, se dio cuenta quién era, con quién estaba hablando. O qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero porque él cree que iba a morir, porque acuérdense que en la mentalidad de una persona de esa época, de un hebreo, ver a Dios o mirar a Dios significaba morir. Éxodo 33:20 es lo que dice ahí. Pero Dios le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. En ese momento edifica un altar y lo llama Jehová Shalom, que significa el Señor o Dios es paz. Pero ¿por qué Gedeón hace esto? Fíjense la respuesta que él tuvo. Porque Dios trajo calma a su corazón en medio del miedo. Gedeón estaba aterrado porque pensaba que su encuentro lo llevaría a la muerte. Pero Dios le responde con gracia y amor: paz a ti. O sea, le dice la misma palabra, Shalom. Ese Shalom no es ausencia de guerra, es plenitud, seguridad y reconciliación. Porque Gedeón no tenía comunión con Dios, tenía comunión con el miedo, con todo, y con todos menos con Dios. Y a veces así estamos, hermanos. Hablamos más con nuestro amigo, nuestra amiga, lo que sea, el compadre, no sé, que con Dios. Por eso a veces estamos todos
temerosos de que hay la guerra, hay un terremoto, bueno, pues entonces, digo, no es que ya queramos dominar todo, pero a veces vivimos tan gobernados por el miedo que no dejamos que la paz de Dios nos gobierne. ¿Por qué Gedeón levantó ese altar? Porque entendió que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Israel estaba bajo opresión. Él mismo estaba escondido, pero en ese encuentro descubrió que en Dios podía haber paz, aún en medio de la crisis. Hermanos, no es el fin. Dios nos da la paz en medio de cualquier situación y nos puede dar la paz. Pero a veces nosotros no estamos en el lugar correcto. No tenemos el corazón correcto. O peor, podemos estar en el lugar correcto, ¿verdad? Aquí. Pero sin el corazón que Dios quiere. ¿Por qué otra razón Gedeón levantó ese altar? Porque anticipa el carácter de Dios como el que da paz a su pueblo. No es una paz superficial, sino paz que sostiene en la debilidad, que acompaña en la misión y que asegura la victoria. ¿Cómo podemos aplicar esto para nosotros? Dios también quiere ser ese Jehová Shalom en nuestras luchas. No siempre quita los problemas, hermanos, de inmediato, no, pero nos da la paz en medio de ellos. Acompáñenme a leer Filipenses 4:7, ¿qué dice ahí? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjese aquí otra vez está, porque sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice este mismo versículo, lo voy a leer, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, fíjense cómo dice aquí, mientras vivan en Cristo Jesús. ¿En quién estamos viviendo? A veces vivimos en el trabajo, hermanos. Vivamos en Cristo. No van a desaparecer siempre los problemas de inmediato, no siempre. Pero Dios sí nos da la paz siempre. Eso sí sucede. ¿Qué más podemos aprender de todo esto? Que el verdadero encuentro con Dios nos lleva a construir altares, a adorarlo en nuestro corazón. Así como Gedeón levantó ese altar, nosotros podemos recordar los momentos en que Dios nos ha dado paz, cuando pensábamos que todo estaría perdido. Por eso no debemos olvidar. El altar debe estar en el corazón, pero ¿sabe también dónde debe estar el altar? En nuestra memoria. Que no se nos olvide quién es el Dios al que servimos o al que nos esforzamos en servir y en aprender a servir todos los días. Nuestra paz, hermanos, ¿qué otra cosa podemos aprender? Que nuestra paz no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? No, pues hermano, a mí me regaña el Señor, pues ya pórtese bien, ¿no? A Gedeón nos sostuvo una promesa, no morirás. Y a nosotros nos sostiene una promesa mayor. Mateo 28:20, la última parte, fíjense lo que dijo ahí el Señor. Y yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, Gedeón llamó a Dios Jehová Shalom porque en medio de su miedo a morir descubrió que el Dios que lo llamaba era también el Dios que le daba paz, seguridad
y propósito. Hermanos, cierro con esto. Gedeón no era un héroe en el sentido humano. No era el más valiente, ni el más fuerte, ni fuerte tampoco, o no lo suficiente, ni influyente, o una figura muy respetable, alguien así de la alta, no. Era un hombre común, lleno de dudas, de temores y de preguntas. Pero justamente en ese estado, Dios lo buscó, así como estaba, y lo llamó diferente a lo que él pensaba de sí mismo, y lo transformó en instrumento de liberación para su pueblo. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo me encuentro hoy? Tal vez con todo como Gedeón, así, tal cual. Bueno, hoy Dios viene a nuestro encuentro para llamarnos. Gedeón empezó escondido, inseguro y lleno de miedo. Después de su encuentro con Dios, levantó un altar y se convirtió en un libertador de Israel. Hermanos, un encuentro con Dios siempre trae transformación. Nos encuentra en debilidad, pero nos afirma con su presencia y nos transforma para vivir en paz y propósito. Así que no importa a lo mejor qué es lo que podamos decir ahorita o cómo nos vemos. Lo que importa es cómo Dios nos ve y cómo nos llama cuando se encuentra con nosotros. A lo mejor hemos estado viviendo agobiados por el miedo, por las dudas, por la inseguridad, tal vez falta de fe, no lo sé. Pero, hermanos, es un momento de tener fe y cobrar, ¿verdad?, valor en el Señor y creerle. Y dejar que haga Él en nosotros lo que Él quiere para cumplir el propósito. Que no dejemos, hermanos, ya pasar más tiempo. Amén. Hoy se encuentra porque no me acompaña a hacer oración para entregar este tiempo. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más. Que reconocemos que es cierto, hemos vivido a veces, muchas veces de las victorias pasadas. Hemos querido vivir recordando el pasado. Cuando tú nos visitaste aquella primera vez y que todo parecía diferente. Pero tal vez muchos hoy estamos como Gedeón, escondidos, llenos completamente, gobernados por el miedo y por las dudas, Señor, solamente viendo lo que nos hace falta. Pero hoy tú te acercas así como lo hiciste con Él para decirnos que hay algo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre, yo ruego para que podamos ser esa iglesia transformada por Ti, con un corazón gobernado por Ti, para poder cumplir la misión que Tú nos has encomendado. Así como le dijiste a Gedeón que Tú tenías una misión para él, algo que querías hacer, Señor, destruye nuestras dudas con Tu presencia. Sana nuestros corazones y gobierna nuestras vidas y en nuestra familia, Señor. Que ya no nos enfoquemos en lo que no tenemos, en lo que queremos, en lo que no hay a veces, sino en quién eres Tú. Y enfocarnos en que lo más importante siempre esté Tu presencia habitando en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Yo oro para que conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos particular, conforme a la etapa en la que cada uno de nosotros estamos, conforme al llamado que Tú has hecho a cada uno de nosotros, a los dones y talentos que nos has dado, Señor, que ministres nuestro corazón y que derribes todo argumento que pueda levantarse en contra de Tu voluntad para poder convertirnos en esos hombres y mujeres que Tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén.